Saludos, esta es una traducción al español de una predicación del hermano pastor David Killing que dirigió en noviembre de 2015. El mensaje se titula Sigue a la luz, no a la nube. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Aquí va el mensaje. Buenos días, extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti en esta mañana y te damos gracias por tu bondad, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y dar gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas buenas que tú nos das, Señor. Te pedimos sabiduría en esta mañana y de tu Espíritu Santo, Señor. Conforme abrimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez les traigo saludos en el nombre del Señor Jesús. Y le damos gloria y gracias por su bondad y su misericordia en este día. Y esta mañana quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. He estado últimamente pensando en esto. Varias veces he sido retado, especialmente en los últimos meses he sido desafiado en cuanto a me han preguntado sobre el divorcio y segundas nupcias específicamente y especialmente, aunque también en general me han dicho que este tema y quizás otros los vuelva a examinar o a estudiar de nuevo. Y he pensado bastante en ello. Algunas personas incluso me han acusado de que lo que yo creo, una vez que lo llego a creer, lo tengo sellado y nunca lo vuelvo a cuestionar otra vez, pero ese no es el caso conmigo. De hecho, muchas veces me pasa que mi memoria no es tan buena y a veces cuando pienso en algo y dilucido algo, llego a entender una verdad, después pasa tiempo y se me olvida y tengo que recordar cómo fue que llegué a esta conclusión. Y esta mañana quiero que echemos otro vistazo. Esta semana en Colombia nos encontramos con algunas personas nuevas y tenían muchas preguntas relacionadas especialmente con esto, con el divorcio y el segundo casamiento. Y yo traté de explicarles que no trataran de entender cada detalle de esto, sino simplemente vieran en este punto el paso que tenían que tomar y eso les iba a dar luz para la próxima. Y también traté de yo siempre estar en la actitud de que no entiendo todo y de que no puedo contestar cada detalle, simplemente señalar la verdad, y quiero ser capaz de analizar todos los ángulos de cada verdad y de cada cosa, y quiero andar en la luz ahora mismo. Y no solamente confiar en que ya en algún momento entendí ciertas cosas y ya tenerlas selladas,
Y pienso que debe ser así la vida cristiana. Debemos vivir nuestra vida siendo como Dios quiere. No. Es una vida de decisiones que hacemos cada día, que hacemos hoy, si queremos escoger el camino de Dios o mi camino. No solamente se trata de una doctrina o ciertas doctrinas o ciertas reglas o ciertos dogmas que estamos presentando irrefutablemente y que ya los tenemos bien claros y jamás los volvemos a cuestionar. Simplemente queremos enseñar a la gente a seguir a Cristo, a ser capaces de tener al Espíritu de Dios, a ser capaces de andar en esta vida estando en sintonía con Dios. Y de hecho, por estar ahora en sintonía con Dios, porque de eso se trata el ser salvo y de eso se trata también el estar perdido. Una persona que está perdida, que está en pecado, es una persona que su habilidad para comunicarse con Dios está cortada o está mal, está fracturada. Y Cristo vino, pues Satanás nos tenía viviendo bajo su poder y separados de Dios y tratando de evitar que oyéramos la voz de Dios. Y cuando caemos en pecado, Satanás ciega nuestros ojos y ya ni podemos escuchar a Dios. Pero Jesús vino para romper ese poder y ahora podemos escuchar a Dios. Y esa es nuestra meta principal. No solamente queremos fabricar una cantidad de robots religiosos, sino queremos que los hombres y las mujeres puedan de verdad comunicarse con Dios y obedecer su voz, que puedan estar en sintonía con Dios, que puedan ser uno con Dios. Y ser uno con Dios no significa andar por los campos, en un campo lleno de flores, cantando himnos y levantando las manos bien gozoso. Eso no significa caminar con Dios. Caminar con Dios significa ser capaz de discernir el bien y el mal y escoger el bien que Dios quiere. Y a veces no es tan fácil. Y a veces no es tan directo, ni mucho menos es tan placentero hacer eso. A veces es difícil. A veces queremos lo que queremos en vez de querer lo que Dios quiere. Y Jesús por eso nos advirtió tantas veces de que era un peligro vivir nuestras vidas tan sólidos y tan seguros en este mundo, que ya no quisiéramos ninguna otra cosa. Y eso es algo muy, muy, muy peligroso. Tenemos nuestro pequeño mundo planeado y asegurado. Y aún en la historia de los Estados Unidos, en sus comienzos, de los Estados Unidos como país, Thomas Jefferson, un líder prominente, dijo, podemos crear un buen sistema de gobierno, pero si no hay gente moral que de verdad lleven a cabo la moralidad que se espera de ellos dentro del sistema de gobierno, entonces nuestro sistema de gobierno va a fallar. Y él más adelante escribe y dice, él se lamenta y dice, no sé qué vamos a hacer cuando la gente en nuestro país se haga tan próspera que se hagan complacientes, o que se hagan, la palabra es no solamente complacientes, sino sosos o apagados, sin
sin fuerzas para llevar a cabo cosas. Y dijo, cuando llegue ese momento, él dijo, va a fallar el gobierno, va a fallar el país. Y eso es lo que de verdad ha ocurrido, y parece que él alcanzó a ver un principio de la vida. Y por eso Cristo está tratando de advertir a la iglesia de eso, de la seguridad, la comodidad, el descanso, la ausencia de problemas. Es en ese momento, es entonces cuando llegamos a ser peligrosos o a estar en peligro. Pero somos llamados a caminar con Dios, a caminar en un mismo acuerdo con Él. Y bueno, regresando al punto, quiero cambiar, por favor, un momento. Vamos a volver a Mateo, pero vamos a cambiar mejor. Y vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 fue otra pregunta que me hicieron también en Colombia. Hebreos capítulo 6. Y a todas partes a donde voy a predicar, muy a menudo me hacen esta pregunta en diferentes países. Y vamos a tratar de responder esa pregunta. Hebreos capítulo 6. Vamos a comenzar desde el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11 de Hebreos. 5:11 de Hebreos. Dice así: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Antes de continuar la lectura, quiero señalar algunos puntos aquí. Primero, dice, se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. Y luego dice, porque para este tiempo ya deberían ser maestros. Para este tiempo ya deberían ser maestros. Saben, si analizamos el mundo y visitamos el mundo el día de hoy, lo que abunda son maestros. Cada lugar, todo lugar donde predico, cuando voy a predicar a las calles de Springfield, cada lugar en donde he estado predicando, ya sea en Hong Kong, en las Filipinas, ya sea en Perú, ya sea en México, o ya sea en las calles de Springfield, Estados Unidos, en todas partes en donde he estado predicando, siempre vienen varios maestros, y vienen como maestros tratando de corregirnos, tratando de corregir ya sea nuestro mensaje o nuestro método, o ambos. Entonces, cuando aquí dice el apóstol Pablo, les dice, ustedes deberían ser ya maestros, no está hablando acerca de alguien que solamente es capaz de explicar palabras, o de alguien que se sabe la Biblia al derecho y al revés, de pasta a pasta, de ida y vuelta. Porque maestros como esos abundan y están corriendo por todas partes. Es más, la mayoría de los niños podrían ser buenos maestros que enseñen acerca de la Biblia, acerca de lo que enseña, de lo que dice la Biblia.
Pero esa no es la clase de maestro del que está hablando aquí. Y después nos explica realmente qué clase de maestro está hablando. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y cuando estoy hablando de las palabras de Dios, otra vez vuelvo a decir, no insisto, no estoy hablando solamente de lo que dice aquí el libro, la Biblia, sino dice aquí los rudimentos, es decir, lo elemental. Estoy hablando del verdadero corazón, del mero ser, del Espíritu de Dios. Muy pocas personas son capaces de verdad de enseñar las palabras de Dios, los oráculos de Dios, las cosas elevadas de Dios, las cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, quizás. Sino que estoy hablando de lo que hablé al principio. Ser uno con Dios, estar en acuerdo o en sintonía con Dios, discerniendo el bien y el mal en cada decisión. Aun cuando a veces toda la evidencia es abrumadora en contra de lo que nos está enseñando el Espíritu de Dios, pero todavía tenemos que llegar al mero punto, al mero centro de esto y escoger el camino correcto de Dios, aun cuando todo el mundo está en contra tuya. Dice, debiendo ser ya maestros, necesitan que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Aquí es donde yace el problema. Si alguien necesita ser enseñado, es porque no puede ser maestro, necesita ser un aprendiz. Pero el problema es que dice en el verso 11, se hicieron tardos para oír. Es decir, necesita ser enseñado, pero no es enseñable, sino al contrario, es tardo para oír. Alguien tardo para oír es difícil de enseñar. Tratar de enseñarle a alguien que piensa que no necesita enseñanza, tratar de enseñarle a alguien que piensa que él mismo es un gran maestro, es muy difícil, porque va a ser muy tardo para oír. Le va a faltar docilidad y humildad. De hecho, es imposible enseñar. A los maestros que andan corriendo por todas partes no puedes enseñarles nada porque ya lo saben todo. Están llenos de orgullo. Han aprendido algunas cosas, han sellado eso y ya no están dispuestos a escuchar a nadie más. Seguimos leyendo, dice, ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es algo natural, cuando un bebé nace, se alimenta a base de leche. Y conforme va creciendo en un niño más grande y después para convertirse en un joven y en un hombre o mujer, lo que sea, cada vez le van alimentando de cosas un poco más sólidas. Hasta que a cierta edad llega el niño donde puede comer prácticamente todo. Todo lo que le pongas enfrente. Pero imagina que un hijo tuyo, en vez de progresar y empezar a comer de todo, quisiera regresar a beber pura leche y no comer ninguna otra cosa. Pensaríamos que eso sería terriblemente extraño, que alguien haga eso. De esto está hablando el apóstol Pablo, acerca de gente que quieren dárselas de maestros de las palabras de Dios,
Pero ellos mismos necesitan pura leche porque no han entendido el verdadero corazón, ni siquiera, de las palabras de Dios. Ni siquiera lo más básico han entendido. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Le dice a Nicodemo, ¿eres tú acaso maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿No sabes lo más básico de la vida cristiana? Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Como dije, no se trata solamente de una serie de reglas, ni tampoco de una serie de dogmas o doctrinas. Aquí habla de la palabra de justicia. Ni siquiera es solamente las enseñanzas de Jesús que seguimos. Es el camino de la justicia, es la palabra de la justicia. Es el camino de Dios el que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Todas esas cosas, las doctrinas, las reglas, hasta las mismas enseñanzas de Jesús pueden convertirse en leyes sin sentido y sin vida. Pero lo que Dios quiere enseñarnos, y lo que Pablo quería enseñar, era el camino de la justicia. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo es conocer y aprender el camino de la justicia y empezar a andar por él. Saben, todas las ideas que fui enseñado mientras crecía, o tratando de entender lo que era el cristianismo, la gran mayoría de las cosas que fui enseñado en la iglesia evangélica han demostrado ser completamente equivocadas. Todas las imágenes que yo tenía de cómo se mira un verdadero cristiano y lo que un verdadero cristiano siente y hace y piensa, prácticamente han sido borradas. Y una tras otra han sido destruidas. Y he alcanzado a ver que realmente no hay mucho allí. Saben, un tiempo pensé que ser cristiano consistía en ser un predicador lleno de celo que pudiera conmover a las multitudes. Durante un buen tiempo creí que eso era, en muchos círculos elevan a las personas o las ponen en lugares, en un pedestal simplemente por eso. Dicen, es un verdadero hombre de Dios. De verdad puede predicar y hacer sentir mal a la gente. Pero cuando eso ya se acabó, realmente no hay mucho ahí. Y no significa nada. Solo es una manera más en la que los hombres se exaltan los unos a los otros. Es algo que todo mundo desea, pero de verdad, ahí están las palabras de Dios. Es el camino de la justicia. El ser una persona religiosa muy celosa de lo que hace, realmente no lo es. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han crecido son los que tienen sus sentidos ejercitados, entrenados, de tal forma que pueden discernir el bien del mal. ¿Saben? Si yo me hubiera quedado encerrado en aquello que fui enseñado cuando era niño,
podría tomar la Biblia y probar ciertos puntos en mi propia mente. Estaría encerrado en lo que fui enseñado, en lo que creo. Pero la vida se trata de vivir precisamente. No es una caja muerta o inerte. Y entre más avanzo en la vida y en la vida cristiana, las cosas que yo siempre creí han sido destruidas completamente. Y continuamente han sido destruidas poco a poco hasta que no ha quedado nada excepto el caminar por fe. Simplemente escuchar las palabras de Dios, tener nuestros sentidos entrenados para discernir el bien y el mal. No porque puedo regresar a lo que aprendí hace 10 años, o hace 20, o hace 30, sino porque es una fe viva y actual de hoy. Ahora es mi turno y mi fe. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, ahí está el contexto y ahora quiero leer lo que sigue en el capítulo 6. Una y otra vez, casi a todo lugar donde voy, y los teólogos siguen discutiendo esto, la gente me pregunta, ¿qué significa el capítulo 6 de Hebreos? ¿Qué significa estas frases en Hebreos 6 a las que vamos a llegar en el versículo 5 y 6? Ok, después de haber visto este fundamento de lo que significa de verdad aprender los principios del bien y del mal y el camino de justicia, en las palabras de Dios, después de eso el apóstol Pablo continúa con la misma idea y llega al versículo 1 del capítulo 6 donde dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ahí me quiero detener rapidísimo, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabo de decir, no quedarse encerrado en lo que uno ya aprendió, sino seguir aprendiendo, andando en la luz, caminando por fe, en una fe viva que se renueva de día en día. Hoy es nuestra fe, y yendo adelante hacia la meta, hacia la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No tomando todas esas cosas simplemente como dogmas o doctrinas muertas. No que esas doctrinas no sean verdad, pero en ellas mismas o en sí mismas, el simple hecho de saber o conocer esas doctrinas no nos hace cristianos. Hacerlas a un lado, hacer a un lado eso. Vive tu vida ahora, tu fe ahora. Verso 3. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, aquí viene la pregunta,
es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Observen esto, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aprendieron algo, alcanzaron a ver algo, y gustaron del don celestial. Ellos entendieron el perdón de los pecados que hay por medio de Cristo, se dieron cuenta de la bondad de Dios, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, estuvieron alimentándose o al menos escuchando la palabra de Dios, y aún gustaron los poderes del siglo venidero. Es decir, en resumen, quiere decir una persona que todo lo bueno, todas las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales de Dios, le han sido derramadas como en una lluvia sobre su persona. Pero esa persona, dice, recayeron. Esa persona quizás se encerró en sus propias doctrinas que aprendió. Quizás esa persona se encerró en ya no aprender más, en creerse un maestro, aunque él mismo necesitaba aprender, pero no fue enseñable, ni dócil, ni humilde, sino que siguió su propia opinión en vez de recibir con humildad y docilidad las palabras de Dios y el camino de justicia. Y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ahora vamos al verso 7. Esto no está hablando de una cosa que ocurre una sola vez. No está hablando de un cristiano que tropieza en pecado o en alguna falta. Ni siquiera está hablando acerca de un cristiano que se enfría en su relación con Dios. No está hablando de alguien que se apartó de Dios por un momento o que se enfrió en su corazón y que está buscando volver de nuevo hacia Dios. Esto tampoco, mucho menos, es sentirse muerto o seco por dentro. O deprimido. No está hablando de eso. Está hablando acerca de, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce, ¿qué produce? Pero primero vamos a ver qué recibió. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. ¿Qué es la lluvia? Son estas cosas. Ser iluminado, gustar del don celestial, ser partícipe del Espíritu Santo, gustar la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la buena lluvia que cae sobre la tierra? Es Cristo, es el Espíritu Santo, es el testimonio de los hermanos, es la fe, es la palabra de Dios, es todo esto, todas estas bendiciones. Todas estas bendiciones llovieron sobre tu alma. Cosas buenas aquí, que fueron derramadas sobre ti. Y derramadas sobre ti, y derramadas sobre ti, y derramadas sobre ti, que caían como lluvia sobre la tierra de tu alma. Pero tú estás tan encerrado en tu religión, en tus ideas, en tus reglas, en no sé qué cosas, y te crees tan maestro y tan sabio y tan orgulloso, que lo único que haces en vez de producir
hierba provechosa son espinos y abrojos en los frutos de tu vida práctica con Dios. Y cualquier llamado de Dios, cualquier oportunidad para el arrepentimiento, vuelves a tus doctrinas muertas y te encierras y te autoengañas con ellas. No hay manera de arrepentirse de eso. Es imposible arrepentirse así. Porque no tienes vida, no estás caminando, no estás oyendo la voz de Dios. Estás en obras muertas, estás en una religión muerta. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Fuimos llamados para ser como Dios, para vivir con su imagen. Y Dios está constantemente derramando estas cosas buenas sobre nuestras vidas para llamarnos hacia Él, para llamarnos a ser conformados a su imagen. Él hace llover sobre ti estas bendiciones en tu alma. Nosotros vemos, lo vemos en el campo, trabajamos la tierra, la abonamos, aflojamos la tierra, le ponemos semillas, la fertilizamos, la regamos. O Dios manda lluvia, ya depende cómo sea, por temporal o por riego. Y llueve, quizás. Y empieza a salir algo. Y de repente viene una hierba mala, una hierba con espinos. Como dice aquí, con espinos y abrojos. Una hierba indeseable. Y quizás justo en medio de la pequeña semilla que plantamos. Muy pronto, si dejamos que la hierba mala crezca, ahoga a la semilla buena y a todo lo bueno que hay. Hay mucha conmoción. Las hierbas con espinos crecen muy rápido y hacen mucho ruido, son muy visibles. Hay muchas cosas creciendo. Pero no importa todo el ruido, todo lo visible, toda la acción. Si lo que está creciendo son espinos y abrojos, Dios no ve toda la acción y la religiosidad y el hablar y todo. Dios ve el fruto, los espinos y los abrojos. Cosas muertas, cosas malas, cosas indeseables. Jesús mismo vino, cuando estuvo aquí en la tierra, pasó cerca de una higuera y tenía mucha hambre. Y fue a buscar a la higuera, y la higuera no tenía fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Ahora, ese árbol no creció de la noche a la mañana. Seguramente ese árbol ya tenía muchos años. Jesús tampoco esperaba que en cuanto se plante una semilla ya uno obtenga el fruto inmediatamente. Pero este árbol ya tenía años y años y no tenía fruto. Y Jesús maldijo a la higuera. Y en la parábola que cuenta, muy similar, que dice que crece junto o más bien, también una higuera que no da fruto, más bien, y le dicen, Señor, córtala. Y Jesús todavía es paciente y dice, no, vamos a esperar todavía, vamos a abonarla, vamos a acabar. Estoy hablando de la parábola también, hasta que yo la acabe y abone. Vamos a hacer que llueva, vamos a darle todas estas bendiciones, todavía más tiempo de dárselas, 1 año más, dice el Señor.
dice el Señor, vamos a verdaderamente preparar y trabajar con este árbol, con esta tierra. Y vamos a a tener paciencia y esperar. No va a producir fruto de la noche a la mañana. Pero dice, el Señor también añade, en su paciencia dice, y si ya el próximo año no da fruto, entonces la cortarás después. Si al año no produce fruto, la cortarás después. Dios es bueno, Dios es paciente. Dios es bueno y nos baña con cosas buenas, esperando que produzcamos hierba buena. Pero cuán a menudo Él nos da esas cosas buenas y las recibimos y después producimos malos frutos. Y volvemos otra vez a lo mismo que teníamos antes. A eso se refiere que recayeron. Recayeron, tienen mal fruto. Quizás le añadieron una religión o una regla, pero recayeron. Y quizás, como dije antes, podemos ser hasta maestros, según en nuestra propia opinión. Pero si no tenemos el camino de justicia, simplemente son malos frutos. Dios está haciendo cosas en tu vida, mostrándote cosas buenas y dándote cosas buenas. La pregunta es, ¿qué estás produciendo tú? No lo que has aprendido, no lo que has entendido, no lo que sabes de teología, sino ¿qué estás produciendo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Virtud, afecto fraternal, ni siquiera tampoco es unas reglas, ni siquiera tampoco es el ponerte un espectáculo y andar por apariencias. Hay gente que puede poner un gran espectáculo y ser muy hipócritas y ponerse una careta. Pero, ¿qué está creciendo en tu alma y en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿De verdad estás oyendo a Dios y dando a luz buen fruto? ¿O simplemente estás produciendo espinos y abrojos? No solamente estoy hablando de ser religioso o de poner un show. Muchas veces entre más nos acercamos a Dios, peor nos vemos. Porque nos damos cuenta de cómo somos en verdad. El problema es que a la gente no se ve a sí misma. Y por eso no se arrepiente. Porque piensa que está haciendo algo muy bueno. Se siente buena en su propia opinión. Pero el hombre que de verdad está cerca de Dios se ve a sí mismo como Dios lo ve. Como todavía hay cosas malas que necesitan ser limadas y purificadas en su ser. Pero cuando lo ves es bueno, porque es como un jardín. Si tienes un jardín y empiezan a crecer hierbas malas, hay que quitarlas. En vez de fingir que hay puras cosas buenas en tu jardín, lo que tienes que hacer es traer el machete, el hacha, la pala y el pico y quitar lo malo.
e ir a la raíz del problema que está en el corazón. Y aprende el camino de la justicia, escucha a Dios. Verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La gente solo lee la parte que les asusta. Les asusta, es que ahora voy a perder la salvación. Pero ¿qué dice aquí el apóstol? ¿No escribió esto para que estés aterrado hasta la muerte y te rindas? Él te dijo esto. ¿Para qué? Para que muestres la misma solicitud, la misma diligencia hasta el fin. Para que no te hagas perezoso, sino que imites a los que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Él quiere, como dice aquí, cosas mejores para tu vida. Y dice que Él no olvida el trabajo y el amor. Esta fue una de las preguntas de la que estuvimos hablando esta semana. Ahora, teniendo esto en mente y en relación con esto, ahora sí regresemos por favor a Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. ¡Qué bendición esto! Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es una enseñanza de Jesús, el corazón de lo que está enseñando Jesús. Le dijeron, verso 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarle? Es decir, aquí los fariseos están confundidos, dicen: espera Jesús, si lo que tú estás diciendo es verdad, entonces ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Fijémonos bien, lo que Jesús está enseñando es, Él está estableciendo una verdad eterna e irrefutable. Dice que desde el principio de la creación, lo correcto a los ojos de Dios es un solo hombre, una sola mujer, para toda la vida, hasta que la muerte los separe, y por ende no hay divorcio ni segundas nupcias. Pero los fariseos vienen entonces con la pregunta: si ese es el caso, ¿por qué Moisés nos permitió y dijo que estaba bien? Lo que he observado y aprendido, y no solamente con el divorcio y las segundas nupcias, sino con todo es así.
cuando hay algo, una verdad irrefutable, que sabemos que es verdad de parte de Dios, todas las posibles preguntas o excusas relacionadas con esa verdad irrefutable no cambian esa verdad inmutable. Pero lo que ocurre muchas veces es que tenemos una declaración o una afirmación directa de parte, aquí por ejemplo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, punto final. Dios los creó varón y hembra, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí tenemos la declaración de Jesús, dice: no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No me importa. Esa es la voluntad de Dios, esa es su declaración. No me importa la situación, las circunstancias, lo que rodea a la persona, todos los porqués, todos los demás bemoles. Ahí está la declaración de Dios. Pero ahora viene la gente, en este caso vienen los fariseos, y hacen que eso se ponga confuso o nublado un poco. Aquí vienen ellos preguntando, ¿por qué mandó dar carta de divorcio? Es decir, añaden una nube de confusión a una declaración clara de Jesús. Lo que la mayoría de la gente hace es que toman a la nube y persiguen a la nube en vez de tomar al Hijo y perseguir, ir en pos del Hijo y de su luz. En vez de mantener en el enfoque a la luz, ellos pierden de vista a la luz y empiezan a ir en pos de la nube, y muy pronto la nube se hace cada vez más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que la nube los llena y ya están bien confundidos. Eso es lo que hace la gente al tratar de encontrar la voluntad de Dios. Pero sigue tú a la luz, no a la nube. Ese es el error más grande que cometen los teólogos, que siguen a las nubes y explican y explican y explican y explican lo que significa la nube, en vez de seguir a la luz. El propósito de Dios para el matrimonio está claro desde la creación. Jesús lo confirma. Esa es la luz, esa es la voluntad de Dios. Los teólogos vienen y, pero ¿por qué Moisés la permitió? Si es tan verdad lo que enseña Jesús, si lo que dices tú, Jesús, es verdad, entonces ¿por qué Moisés lo permitió? La nube, tratando de poner una luz, una nube sobre la luz. Verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En el principio no fue así. Por la dureza de su corazón. En Jeremías,
aparece Dios hablando al pueblo de Israel y le dice, aunque te has prostituido con tantos, y hablando precisamente de este pasaje donde Moisés ordenó dar carta de divorcio, y dice el Señor algo así como parafraseando, te has prostituido con tantos y quieres volver a mí, y de acuerdo con este pasaje ya no estaría bien, pero el Señor le dice, vuélvete a mí. Aunque Moisés dio permiso del divorcio, Dios dice, vuélvanse a mí. Y esa es una figura de la iglesia. La fidelidad de Dios para con la iglesia. Y el matrimonio, por eso está relacionado con esto, Cristo y su iglesia. Cristo se ha desposado con nosotros. Pero se necesita que los dos estén en el compromiso el uno con el otro. Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Este versículo, salvo por causa de fornicación, que debería ser traducido más exactamente por causa de unión ilegal o de inmoralidad, aquí hay otra nube que usan los teólogos. Porque está muy claro, de acuerdo con la luz, que la voluntad de Dios es un solo hombre y una sola mujer para siempre. Pero ellos vienen con esta nube y lo que enseñamos nosotros es que se refiere más bien cuando una persona tiene un matrimonio que no es un matrimonio de verdad, sino una unión ilegítima, una relación inmoral. Entonces Jesús está permitiendo el divorcio solo en ese caso, para que la persona pueda escapar de su relación pecaminosa, que no es en verdad un matrimonio. Pero no es porque alguien te fue infiel, o porque te falló, o porque no son compatibles. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y la gente dice, no, mira, si comete fornicación puedo... Y la gente viene quejándose luego. Pero aquí siempre habla... Lo que quiero decir es, vamos a Romanos 7 para ver esto. Romanos 7:2, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada Bueno, antes de esto, esta es la ley que Dios dio primeramente al pueblo de Israel.
Y la ley, de acuerdo con este versículo, tenía que estar intacta hasta que hubiera una muerte. Es decir, por eso Dios sigue dando oportunidad de arrepentimiento hasta el día de la muerte, porque se necesita una separación. Se necesita la muerte, perdón, para que pueda haber una separación. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Cuando vivimos en pecado, lejos de Dios, hay una muerte que nos separa. No solamente es porque Dios nos echa fuera. Tiene que haber una muerte que ocurra. Dice que la ley tiene jurisdicción mientras que el hombre vive. Verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está hablando de la mujer nada más. Dice que si la mujer se casa de nuevo, será llamada adúltera, pero jamás habla acerca del varón. Aparentemente. Pero si lo vemos, sí habla del varón, porque dice que si en vida del marido se uniere a otro varón, esto significa que hay dos personas que están participando en el adulterio. La mujer le pertenece al varón mientras el varón viva. Así que aquí cubre a ambos. No solamente es la mujer, el varón también está ligado a la mujer. Así que si el varón la repudia mientras y él se une con otra mujer mientras la mujer verdadera siga viviendo, ellos siguen unidos. Y él se está convirtiendo como en una especie de polígamo, tiene dos esposas. Porque mientras él esté vivo, ella sigue siendo suya. Hasta que la muerte separe al matrimonio. Entonces este hombre que tiene una segunda esposa pensando que ya no está unido con la primera, el día que reconozca que esta segunda esposa no es lícita delante de Dios, entonces se da cuenta de que su matrimonio es una unión ilegítima, es un matrimonio impuro, es una inmoralidad. Es un matrimonio en fornicación. Es un matrimonio que no es un matrimonio, que solo es matrimonio a los ojos de Dios. Porque a los ojos de Dios solo es un hombre y una mujer, el primer hombre y la primera mujer, así fue. Y es un matrimonio que no puede ser roto. Y aunque la persona tenga un tercero, un cuarto, un quinto, cualquier perversidad que se le ocurra, Dios sigue llamándole matrimonio a un hombre y una mujer.
Y como dije al principio, bueno, todo esto me preguntaron allá en Colombia y volví a meterme a estudiar esto, a leerlo, a pensarlo. Y dije, bueno, tal vez sí hay algo que yo no alcanzo a ver ahí todavía. Pero pensándolo, viéndolo, realmente no es tan complicado. Y uno más bien tiene que llegar a este punto, que la luz es muy clara y son las nubes las que opacan a la luz. Y uno tiene que deshacerse de las nubes para aceptar la luz, o las nubes eventualmente van a opacar a la luz. Sigue la verdad, sigue lo que sabes. Todas las nubes y todos los detalles se van a ir. Bueno, son todos los pensamientos que tenía. Sigamos a la luz. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.